Buenos días, alumnos de la Corporación Educativa Mendel. El que les habla, soy el profesor de la Academia y de los Colegios Mendel, el profesor Luis Mendoza Manzano. Bueno, chicos, empezamos las clases virtuales y hoy en día les voy a explicar el primer tema. Un tema entretenido, un tema que nos sirve para saber dónde estamos ubicados en la historia. Para eso, voy a empezar explicándote qué es la historia. Bueno, acá te voy a poner qué es la historia. Esta pregunta, que ya ha venido en muchos exámenes de admisión, ¿no? Y hasta ahora no sabemos qué es la historia, ¿no? Seguimos dándonos diferentes ideas, opiniones, pero te la voy a aclarar lo más rápido y posible. La historia, en primer lugar, es una ciencia social. Ya sabemos, una ciencia social. Esta historia, si es una ciencia social, ¿de qué se encarga, profesor? Se va a encargar de estudiar todos los acontecimientos. ¿De dónde, profe? Del pasado. ¿Para qué estudias estos acontecimientos del pasado? Para rescatar lo bueno. Tienes que rescatar lo bueno y no cometer los mismos errores. Una ciencia social que se encarga de estudiar todos los acontecimientos del pasado para rescatar lo bueno y no cometer los mismos errores. Profe, otro concepto también, a mí me han dicho que la historia es la ciencia social que estudia todos los hechos trascendentales del pasado para comprender el presente y proyectarme así hacia el futuro. Sí, son dos conceptos que se pueden dar. Como también, ¿no? La historia es todo lo que ha pasado en el transcurso de la humanidad. Sí, también puede ser. Pero para nosotros, alumno Mendel, tienes que darte cuenta que la historia es una ciencia social que se encarga de estudiar todos los acontecimientos del pasado para rescatar lo bueno y no cometer los mismos errores. Pregunta, ¿cuándo se va a iniciar esta famosa historia? A ver, ¿cuándo se inicia acá esta historia? Todos me dicen que la historia se inicia con la aparición del hombre. Cuando el hombre aparece, cuando el hombre surge, ¿no? Y a partir de eso la historia se va a dar a cabo. No, no es así. La historia, en realidad, se va a iniciar con un acontecimiento importante que se le llama la famosa escritura. Si tú analizas qué es la escritura, cuando el hombre realmente llega a escribir, llega a manifestar, dar una manifestación cultural, como es esta escritura llamada cuneiforme, así se va a iniciar la historia. En conclusión, la historia se va a iniciar con la famosa escritura. Profe, ¿me podría decir cuándo aparece la escritura? Por supuesto, la escritura más o menos aparece 4.000 o 6.000 años antes de Cristo, ¿no? Cuando el hombre hace una revolución urbana, cuando el hombre ya propio hace una revolución, luego de construir varias ciudades, estamos hablando del continente asiático, surgen varias ciudades y el hombre comienza a dar una manifestación, el hombre comienza a escribir, y el hombre en las paredes de esas ciudades comienza a escribir, y a esa escritura se le llama la escritura cuneiforme. Quiere decir que acá la escritura se llama cuneiforme, que pertenece a una civilización, que tú la conoces, es la primera civilización del mundo. ¿Y cómo se llama esa civilización? Esa civilización se llama Mesopotamia. ¿Y qué es Mesopotamia? Mesopotamia es la primera cultura, si quieres conocerlo así, la primera civilización del mundo antiguo. Profe, yo también la conozco como la civilización caldea siria, por supuesto. También es la civilización caldea y es la civilización asiria.
una civilización culta que es la civilización caldea, mientras que la civilización asiria es una civilización guerrera. Se juntan estas dos civilizaciones que se van a llamar la civilización caldea-asiria, y cuando los griegos llegan a conquistar a los famosos caldeos y asirios, le cambian de nombre y le pusieron el nombre de Mesopotamia, que tú ya sabes qué significa Mesopotamia, país entre dos ríos, y esos ríos son el río Tigris y el río Éufrates. Entonces, hijos, así se va a iniciar la historia. A ver, entonces quiere decir que esta historia se inicia acá. Profe, quiere decir que la historia va a tener edades. Tiene edades. Aparte de edades, la historia tiene periodos. Tiene periodos. Y aparte de la historia también, la historia tiene épocas. Tenemos edades, tenemos periodos y tenemos épocas. Profe, quiere decir que las edades es a nivel universal. Acá la historia es a nivel universal. Profe, yo he hecho en primero, en segundo, en tercero de secundaria esto. Por supuesto, tú has hablado de la edad antigua, de la edad media, de la edad moderna, de la edad contemporánea. Incluso hay una nueva edad que se llama la edad espacial, ¿no? Que ya es una nueva edad, pero según los bancos de la ONSA y según los textos de algunos historiadores, dice que todavía tenemos 4 edades, ¿no? La edad antigua, media, moderna y contemporánea. Este es a nivel universal, ¿no? Necesitamos mucho de la cronología, que ahorita también lo vamos a desarrollar. Los periodos. Esto es a nivel del Perú. A nivel del Perú, la historia, tenemos periodos. Hay un periodo llamado autóctono, un periodo dependiente y un periodo independiente. Mientras que las épocas también es relacionado a la historia del Perú. Entonces, en la historia del Perú tú vas a encontrar la época pre-inca, inca, conquista, virreinato, emancipación, independencia y la época que actualmente vivimos, la época republicana. En conclusión, la historia tiene edades, tiene periodos y tiene épocas. Profe, ¿me acompañas acá? Quiere decir que la historia se inicia acá. ¿Habrá algo antes de la historia? Acá antes, más atrás de la historia, ¿tú crees que hay algo? Profe, yo he escuchado, a eso se le va a llamar la famosa prehistoria, por supuesto. A esto se le va a llamar la prehistoria. Quiere decir que la prehistoria, por lógica, es antes de la historia. Y esa prehistoria se va a dividir en 2 edades. En una edad llamada edad de piedra, que tú la conoces, y la otra edad se llama la edad de los metales. Tenemos 2, una edad de piedra y una edad de los metales. Eso pertenece a la prehistoria. La edad de piedra tenemos periodos conocidos como paleolítico. Tenemos el periodo llamado mesolítico y tenemos el periodo llamado neolítico. Por lógica, piedra antigua, piedra media, piedra nueva. Edad de los metales, ahí está el famoso cobre, ahí está el bronce y ahí está el hierro. Profe, entonces quiere decir que esto de acá es historia, no. Eso es la prehistoria. Quiere decir que es antes de la historia. Profesor, pero antes de la historia no hay nada, por supuesto. Por eso los historiadores le han puesto el nombre de historia arqueológica, que tiende a cambiar, va a modernizarse, puede cambiar por los nuevos descubrimientos. Por ejemplo, en la edad de piedra hablamos del paleolítico, cuando el hombre es nómade, es cazador, nómade, es troglodita, vivía en cuevas. En el mesolítico, la transición entre el paleolítico y el neolítico. Neolítico, el hombre sedentario, aparece la agricultura, la cerámica, la producción. Entonces, esa es parte de la edad de piedra. Y la edad de los metales estaríamos hablando del cobre y el bronce y hierro. Profe, entonces, ¿y dónde está el hombre? El hombre es partícipe de la historia, es el instrumento fundamental de la historia. Pero si nosotros hablamos de su creación, de este hombre, hablamos de su creación, quiere decir que el hombre, profesor, tiene varias teorías donde se ha creado. Hay una teoría llamada evolucionista, y hay una teoría llamada creacionista. Esto tú has hecho, hijo. En tus años inferiores de estudio, tú has hecho de la teoría creacionista. ¿De qué habla? De la creación, que Dios nos creó a imagen y semejanza. Dios creó al hombre, creó a Adán, ¿no? Profesor, lo hizo de barro, de la costilla salió Eva. Al final pecaron, profesor, y nos expulsaron del paraíso.
Profe, usted es católico, entonces cree en esta teoría. Yo sí soy católico, creo en la teoría creacionista, pero no te la puedo demostrar. Si nosotros analizamos la creación, no te lo puedo demostrar. No, los grandes teólogos, los grandes, se podrían decir, del arzobispado, o simplemente se podría, de los eclesiásticos, no te lo pueden demostrar a ciencia cierta cómo se va a iniciar esta creación del hombre. Pero, profe, y la teoría evolucionista habla de mi amigo Charles Darwin, donde escribió el libro, ¿cómo se llama ese libro? ¿Te acuerdas? El origen de las especies, donde dice que el hombre ha venido de una evolución. Ese proceso se le llama hominización. Dice que de ahí vino el hombre, el mono, hizo un proceso evolutivo. Ahí aparece el Ardipithecus ramidus, ahí aparece el Australopithecus, el antecesor, heidelbergensis, neanderthalensis, Cro-Magnon, ¿no? Chancelade, Grimaldi, varias especies, y de ahí viene el hombre actual. Profe, entonces, esta es la teoría que nos dio origen. Probablemente vendremos de la teoría evolucionista, pero tampoco se ha demostrado en la famosa teoría evolucionista. En conclusión, ¿qué quiere decir sobre la teoría del hombre? El origen del hombre, en conclusión, quiere decir que este origen del hombre sigue siendo un misterio. Profe, un misterio, por supuesto. El misterio o problema sobre la creación no es parte de la historia. Quiere decir que esto de acá no es un hecho comprobado, entonces no es la historia. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar nuestra historia? La historia, te la repito, se inicia exactamente cuando el hombre aparece. El hombre comienza a manifestarse, el hombre escribe, aparece la escritura, el hombre comienza una construcción, aparece una civilización, y así se va a iniciar la historia con una escritura llamada cuneiforme y con la primera civilización que se llama Mesopotamia. De ahí viene Egipto, Grecia, Roma, Fenicia, China, todas las civilizaciones del mundo antiguo. Bueno, continuamos, ¿no? Entonces ya sabemos que la historia es una ciencia social, desde ahí partimos, pero que hay una parte que a veces confundimos y no nos damos cuenta cómo son las formas que se puede entender la historia. Acá tenemos las formas en las que la historia estudia los hechos trascendentales pueden ser. A ver, ¿cuáles son las formas donde la historia puede estudiar los hechos más trascendentales? Estaríamos hablando de la diacrónica y la sincrónica. Profesor, ¿qué es la diacronía y qué es la sincronía? Son las dos formas en que la historia se puede entender. Por ejemplo, ¿qué es la diacrónica? Señores, diacrónica viene del orden. Todos los hechos trascendentales de la historia que están mediante una línea de tiempo, tienen un orden exactamente cronológico. Profe, ¿me podría explicar un poquito mejor? Por supuesto. Estaríamos hablando de la edad antigua, de ahí viene la edad media, de ahí viene la edad moderna y la edad contemporánea. Es un orden, línea de tiempo. Como también te podría dar un ejemplo de las culturas pre-incas, Chavín, Paracas, Mochica, Nazca, Tiahuanaco, ¿no? Reinos aymaras, Imperio del Tahuantinsuyo, Manco Capa, Sinchirroca, Yoque, Yupanqui, Capac Yupanqui, Incarroca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac, Inca Yupanqui, Huaynacapa, Huáscara, Atahualpa, línea de tiempo. De ahí viene la conquista, Pizarro, Almagro, ¿no? 1532. De ahí viene la conquista, de ahí viene el virreinato, 1542. Desde el virreinato viene la emancipación, la época república. De la emancipación viene la independencia, la época república. ¿Qué quiere decir? Mediante un orden, tiene una línea de tiempo. De eso estaríamos hablando, la diacronía. De eso estaríamos entendiendo la historia. Y la otra que estaríamos hablando es de la sincrónica. La sincrónica son los hechos trascendentales de la historia que han ocurrido ya simultáneamente. Los hechos ocurrieron, pero en diferentes lugares. Profe, quiere decir, o sea, hechos que han ocurrido en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares, por supuesto. Mismo tiempo, diferentes lugares. Profe, ¿me podría explicar más o menos? Por supuesto, mira, algo en caricatura, yo dibujo acá el continente americano, ¿no? Te dibujo acá Europa, puede ser Europa. Acá está África y acá está Asia. Entonces la pregunta es, cuando en el mundo se estaba originando la historia, profesor, con Mesopotamia, quiere decir que esto se estaba originando en el continente asiático. ¿Qué pasaba? Exactamente en el Perú. En el Perú estaba surgiendo una ciudadela llamada Caral, ¿no? Quiere decir
que estaban ocurriendo dos hechos trascendentales que ocurrieron en diferentes lugares, uno en Asia, exactamente en Irak, si quieres especificar, y otro en América, exactamente en el Perú, y surge la ciudadela de Caral. Entonces son dos hechos trascendentales que ocurrieron en diferentes lugares, pero en un mismo tiempo. ¿De qué te estaría hablando, hijo? Te estoy hablando de la sincrónica. Y si te digo un orden cronológico, te estoy hablando de la diacrónica. ¿Me dejo entender? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora te voy a hablar de las edades de la historia, cómo se han dado. Entonces, las edades de la historia tenemos 4. Empezamos con la Edad Antigua, Edad Media, Moderna y Contemporánea. La Edad Antigua se inicia hace 6.000 o 4.000 años antes de Cristo. Profe, lo que me explicó antes, por supuesto. Lo que te dije, ¿no? Cuando el hombre comienza a construir, el hombre hace una revolución urbana, aparece la escritura, y esta escritura se llama cuneiforme. Entonces, a partir de eso se inicia la historia. Profe, específicamente me podría decir quién creó la escritura cuneiforme. Profesor, ya me dijo que era Mesopotamia, sí, pero exactamente los sumerios. Los sumerios, tú te acordarás, ¿no? Que los sumerios, acadios, babilónicos, hititas son los primeros pobladores que llegaron y formaron la civilización llamada Caldea Siria, así como los camitas, semitas formaron Egipto, así como los pelasgos, aqueos, dorios, jonios, eolios formaron Grecia, así como también los galos, los latinos, los etruscos formaron Roma. Estaríamos hablando de los primeros pobladores, y esos pobladores sumerios fueron los que escribieron, dieron a conocer la escritura llamada cuneiforme. Profe, ¿qué sucede en la Edad Antigua? Acá en la Edad Antigua están todas las civilizaciones. Acá está Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, Fenicia, China, todas las civilizaciones. ¿Has visto la película 300? Acá está 300. Profe, he visto Troya. Acá está Troya. El Espartaco. Acá está el Espartaco. Profe, la guerra de los persas. Acá está. Todo se originó en la Edad Antigua. Profe, ¿cuándo termina esta Edad Antigua? Exactamente en el año 476. Cuando cae Roma. Roma, tú sabes muy bien que fue un imperio, uno de los más grandes, profesor. Y Roma, al llegar a una máxima expansión, hubo un emperador llamado Teodosio. Y Teodosio tenía 2 hijos, ¿te acordarás? Honorio y Arcadio. Y se parte Roma, profesor, dándole el poder a Honorio y dándole la otra parte a Arcadio. Y así inmediatamente. Profe, pero yo quiero saber qué Roma cae primero. Cae Roma occidental. ¿Quién hizo caer Roma occidental? Los que hicieron caer fueron los reinos bárbaros. En ese entonces estaban los érulos. Estos famosos érulos con su líder Odoacro, acá dice Odoacro, hicieron caer Roma occidental. Y a partir de eso se inicia una nueva edad llamada Media. Y la Edad Media quiere decir que sigue Roma acá, pero Roma oriental. Pero acá ya aparecieron los reinos bárbaros, ostrogodos, visigodos, anglosajones, bereberes, etiópidas, númidas, cantidad de reinos bárbaros. Apareció el feudalismo, aparece la guerra de las cruzadas. Acá va a aparecer, se podría decir, como se creía que la tierra era plana, amor a la religión católica, hasta que el año de 1453 termina la Edad Media. ¿Cuándo termina la Edad Media? En el año de 1453, cuando se produce la caída de la otra parte de Roma, Roma oriental, con su capital Constantinopla. ¿Y quién hizo caer Roma? Otros reinos bárbaros que tú los conoces como los turcos otomanos. Y estos turcos otomanos, con su líder Mahomet II, hizo caer Roma oriental. Y a partir de eso terminamos la Edad Media. ¿Y qué viene a continuación? Una nueva edad llamada moderna. Acá en la Edad Moderna surge exactamente, ¿qué, profe? Acá surge el humanismo, la reforma, la contrarreforma, el renacimiento, los grandes descubrimientos. Acá se creía que la Tierra era redonda. Descubrimiento de América, profesor. ¿Hasta qué año? Hasta el año de 1789, que ocurre la Revolución Francesa. ¿Cuál es el objetivo de la Revolución Francesa? Eliminar la monarquía absolutista. ¿Quiere decir eliminar al rey, profe? Sí. ¿Y quién era el rey en ese entonces? El rey era Luis. ¿Qué Luis? Luis XVI. Y acá se va a dar la eliminación del rey Luis XVI.
Profe, yo me acuerdo de ese rey, por supuesto. Asaltaron a la Bastilla, la máxima jerarquía, aparecieron los próceres de la Revolución Francesa, que son los filósofos Montesquieu, Rousseau, Voltaire, apareció Adam Smith, padre de la economía, John Locke, nuevas ideas liberales que se dieron, y a partir de eso se va a dar esta revolución. Se elimina la monarquía absolutista y se crea una nueva monarquía, que tú la conoces, que se llama la monarquía constitucional. Y a partir de eso termina la edad moderna. Profe, si todo eso sucedió en Francia, ¿a partir qué edad viene? La edad contemporánea. Y la edad contemporánea quiere decir que ya surgieron los países, las potencias mundiales, la primera, la segunda guerra mundial. Acá, profesor, tu papá, tu mamá, tú naciste en esta edad contemporánea, porque la edad contemporánea, ¿cuándo termina? Hasta nuestros días, hasta hoy. Profe, pero al inicio de clases usted me dijo que hay una nueva edad llamada espacial. No te olvides, cuando yo voy a entrar a clases presenciales, te voy a decir, ¿de qué quinta edad te estaba hablando? Ah, profe, me tienes que decir, no, edad espacial. Pero en sí tenemos 4 edades: edad antigua, media, moderna y contemporánea. A simple vista, hijo, que tú miras acá, ¿cuál será la edad más larga de la historia? Una edad más larga de la historia. Viendo los años, te vas a dar cuenta que la edad más larga de la historia, por supuesto, es la edad ¿qué? Antigua. Y así vino también una pregunta en un examen de admisión. Continuamos, ya sabemos edades. Ahora nos vamos a ir a involucrar. Profe, ¿y en el Perú qué sucedía? Te voy a explicar. Continuamos. Entonces, si ya sabemos las edades a nivel universal, entonces quiero saber cómo se inicia la historia en el Perú. Bueno, hijos, como te dije, la historia del Perú tiene periodos y la historia del Perú tiene épocas. Profe, ¿me podría explicar? Por supuesto. ¿Qué es el periodo autóctono? El primer periodo autóctono se refiere a todo lo que nos pertenece. La palabra autóctono, propio, uno mismo, quiere decir todo lo que ha sucedido en el Perú, que los mismos primeros pobladores, culturas preincas, incluso el imperio del Tahuantinsuyo, pertenecen al periodo autóctono. De ahí viene el periodo dependiente, cuando comenzamos a depender de los españoles, profe, y eso fue, me acuerdo, en el año de 1532, la dependencia, ¿no?, en la conquista del imperio del Tahuantinsuyo. Y finalmente nos comenzamos a independizar al año de 1821, cuando llegó nuestro gran libertador San Martín. Este argentino llega e independiza el Perú a partir del año de 1821. Profe, pero la verdadera independencia se da en 1824 en la batalla de Ayacucho. Tienes razón, hijo. Pero vamos a iniciar este periodo en 1821 porque desde ahí se empezó la proclamación de nuestra independencia. Mientras que la historia del Perú también tiene épocas, una época llamada pre-Inca, Inca, conquista, virreinato, emancipación, independencia y época republicana. Profe, ¿qué es pre-Inca? Por lógica es antes de los incas. ¿Y qué estuvieron antes de los incas? Responde, a ver, hijo, las culturas. Perfecto, profe. La cultura Chavín, Paracas, los primeros pobladores, ahí está Pacaicasa, Ayacucho, Chivateros, Lauricocha, Toquepala, Paiján, guitarreros. Entonces pertenecen a la época pre-Inca. La época Inca, estaríamos iniciando con el gobierno de Manco Cápac, Sinchiroca, Yoqueyupanqui, Maitacapa. Profe, pero yo sepa que la época Inca en sí, cuando empieza el periodo de la expansión, se va a iniciar en el año de 1438, profe. Por supuesto, ahí sí estaríamos hablando de un verdadero imperio, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo, cuando el famoso Cusi Yupanqui gobierna, derrota a los chancas en la batalla de Yaguarpampa, y este famoso Cusi Yupanqui, alias, tú lo conoces como Pachacute, llega y conquista el famoso imperio del Tahuantinsuyo en el año de 1438. Y eso tú lo sabes, ahí está Pachacute, Tupac Inca, Yupanqui, Huayna Cápac y la expansión. Y a partir de eso se vino la conquista en el año de 1532, la época donde fuimos conquistados por Pizarro, Almagro, ¿no es cierto? Los 3 socios de la conquista. ¿Quién es el que falta? A ver, Pizarro, Almagro, ¿y quién más? Pero Fernando de Luque, por supuesto, aunque hay varios socios indirectos como Gaspar Espinosa, Pedro Arias Dávila, ¿no?, varios socios que ya después vamos a descubrir cuando estemos en las clases presenciales de Historia del Perú. Vamos a hablar de
de los socios indirectos en la conquista. El virreinato, ¿no? En el año de 1542 van a pasar exactamente 10 años del virreinato, cuando los reyes de España ya negaron, ¿no?, a los conquistadores, y el rey Carlos V, Carlos I, inmediatamente ordena que va a gobernar una nueva época llamado virreinato, donde gobernaron en el Perú virreyes. A ver, hijo, dime, ¿cuántos virreyes tuvo el Perú? Tú debes de saber cuántos virreyes. ¿Calculan? Muy bien. ¿Cuántos? 40, perfecto. Son 40 virreyes que gobernaron durante el año de 1542 hasta 1824. Profe, la emancipación me acuerdo en el año de 1780 con mi amigo José Gabriel Condorcanqui Noguera, cacique de Tungazuca, Pampamarca, yo le digo Yanauca Canas, alias Tupac Amaru II, ¿no?, junto a su esposa Micaela Bastilla, pero lamentablemente esta emancipación no fue un éxito. Y a partir de eso van a pasar aproximadamente unos cuantos años, y en 1821 recién se va a dar, ¿no?, el periodo de la independencia con San Martín, y luego con la ayuda de Simón Bolívar en la batalla de Ayacucho, y finalmente la época republicana se inicia en el año de 1827. Porque en el año 1827 el Perú proclama su primera república con el presidente José de la Mar, y esa época tú la conoces como el primer militarismo. Ahí está José de la Mar, Agustín Gamarra, Rufino Echenique, Máximo Sosa. Aparecen los presidentes militares, Ramón Castilla, primero y segundo gobierno, todos los militares. Quiere decir que el Perú tiene periodos y tiene épocas. Profe, usted en la academia, ¿no?, que no nos vamos a ver también ahí, entonces usted dibujaba un Perú, así, el Perucito le decía, ¿no? Es una caricatura, porque la historia tiene que tener caricatura, tiene que tener dibujitos. Entonces, la historia del Perú, entonces, ¿cuándo se va a iniciar exactamente? Acá se va a iniciar, hijo, hace 22.000 años, o 20.000 años, si quieres ponerlo así, antes de Cristo. En la historia del Perú se va a iniciar con el primer poblador. ¿Cómo se llama este primer poblador? Todos lo conocemos. Este primer poblador se llama Paca y Casa. Entonces, quiere decir que Paca y Casa es el primer poblador, por supuesto. A partir de Paca y Casa, Ayacucho, Chivatero, Lauricocha, Toquepala, Paicán, Guitarrosa, comenzaron a poblar el Perú. Acá está Paca y Casa, Ayacucho, Chivatero, Lauricocha, Toquepala, Paicán, Guitarreros, Chavín, Paracas, Mochicanasca, Tiahuanaco, Huari. Todo estuvieron en el Perú. Manco, Capa, Sinchi, Roca, Yoquipán. ¿A qué periodo pertenece? Autóctono, porque nos pertenece. Y así inmediatamente se va a dar origen a la historia del Perú. Bueno, hijos, ya sabemos edades, ya sabemos épocas, ya sabemos periodos. Nos vamos un poquito a lo que siempre vino o viene en el proceso de admisión, y tú tienes que saber qué son las ciencias auxiliares, qué son las fuentes de la historia, para que tú más o menos entiendas este tema. Continuamos. Ahora vienen las fuentes de la historia. Profe, un tema importante, fuentes y ciencias auxiliares. ¿Qué es una fuente y qué es una ciencia auxiliar? Mire, hijo, no te preocupes, está sencillo. Te he hecho este mapita para que tú te des cuenta. Las fuentes de la historia. ¿Qué es una fuente, chicos? Las fuentes, como dice acá, es el elemento material e inmaterial dejado por el hombre. Son elementos, nos ayudan exactamente cómo comprender la historia. Por eso, las fuentes se clasifican en dos. Según su relación temporal con el pasado, hay dos tipos: fuentes primarias y fuentes secundarias. Profe, ¿me puede explicar esto? Sí. Según su relación temporal con el pasado, tenemos fuentes primarias y secundarias. ¿Qué son las primarias? Las más importantes. Fuentes de primera mano. Los hechos que ocurrieron exactamente en esa parte de la historia. Un claro ejemplo puede ser el Acta de la Independencia, cuando se dio en 1821. ¿No, profesor? Se redactó presencialmente, lo tuvimos, es una fuente primaria. O también puede ser una carta, acá justamente estamos, una carta de un soldado en la guerra con Chile. Cuando hacemos cartas, ¿no? En ese tiempo, imagínate que en 1879 estábamos en plena guerra del Pacífico con el presidente María Ignacio Prado, La Puerta, Francisco García Calderón, y justo un soldado le dejó una carta escrita, ¿no?, a su padre, y el padre pasó a los hijos, de los hijos, los nietos, bisnietos, y así pasaron. Ahí esa carta la tenemos, es una fuente primaria, es una fuente de primera mano. Una fuente secundaria son la que utilizamos nosotros, los historiadores. Un saludo, ¿no?, a los profesores de historia. Todos los profesores
de la mejor corporación educativa, Mendel. Entonces son las que nosotros utilizamos. Ahí están los libros, los textos, las informaciones, las separatas, son fuentes secundarias de segunda mano, según su relación temporal con el pasado. Pero según su grado de información tenemos fuentes orales, tenemos fuentes materiales, tenemos fuentes escritas, tenemos fuentes audiovisuales y fuentes antroposomáticas. ¿Qué es una fuente según su grado de información? Hay fuentes orales que se transmiten de generación en generación. Ahí tenemos relatos, leyendas. Fuentes materiales, tenemos restos fósiles, obras de arte, tenemos todos los monumentos arquitectónicos que nos han dejado, fuentes materiales. Fuentes escritas, tenemos cartas, libros, ¿no es cierto? Todos los textos que se han dado, profesor, ahí están según fuentes escritas. Según su grado de información, audiovisuales, tenemos videos, películas, profesor, son fuentes audiovisuales. Otro también le dicen digitales, ahí están las fotos, los videos, ¿no? La página web, ahí tenemos también digitales. Tenemos fuentes antroposomáticas, ¿no? Lo que está de moda en la ONSA, antroposomáticas. Tenemos restos, ¿de qué, profesor? Restos de órganos que nos han dejado, por ejemplo, podemos tener uñas, ¿no? La piel, ¿no? Que se deja, son pruebas antroposomáticas. Bueno, hijo, esos son los elementos materiales y inmateriales del cuerpo, son las fuentes de la historia. Profe, pero hay algo importante también acá. Luego de las fuentes tenemos las ciencias auxiliares. ¿Qué es una ciencia auxiliar? Es una herramienta que nos ayudan a validar la historia. Son herramientas que nos ayudan a validar la historia. Por ejemplo, ¿cuántas ciencias auxiliares tenemos? Tenemos como cancha. Hartas ciencias. Ahí tenemos la paleografía, la numismática, la paleografía, otra vez te he puesto la economía, tenemos la epigrafía. No son fuentes, son ciencias auxiliares. Por ejemplo, ¿qué estudia la paleografía? La paleografía se dedica a la escritura antigua, ¿no? Esas inscripciones. Profe, y las inscripciones en los monumentos, eso ya no es paleografía, se llamaría epigrafía. Las inscripciones. Numismática, el estudio de las monedas, de las medallas, de los medallones, la numismática, ¿no? Y así aparecen estas ciencias auxiliares. Tenemos ahí la economía, la sociología, la filosofía, tenemos a la vexilología, a la paleontología. Son varias ciencias auxiliares que nos ayudan a ¿qué, profe? Son herramientas que nos ayudan a validar la historia. Bueno, hijo, profe, ya sabemos qué es la historia, ya sabemos las formas, la diacronía, la sincronía, sabemos las edades, tenemos los periodos de la historia del Perú, tenemos las épocas de la historia del Perú, tenemos casi todo el complemento que viene a ser la historia del Perú. Profe, un repaso, por favor. Bueno, lo vamos a continuar. ¿Qué es un repaso? Y lo vamos a hacer a continuación. Continuamos a ver con el repaso con imágenes, la historia. ¿Qué es? ¿Qué estudia la historia y para qué sirve, hijos? Ya lo hemos hecho anteriormente. Ahora te hago este repaso para que tú te des cuenta, ¿no? Profe, entonces, si nosotros miramos qué es la historia, nos relacionamos a hechos históricos. La historia busca el conocimiento verdadero del pasado y estudia solo aquellos hechos que tienen cierta importancia. Profe, me hace dudar, no creo, porque los hechos del pasado es parte de la historia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que la historia es la ciencia social que investiga los hechos humanos del pasado y el presente, el pasado y el presente, estableciendo un orden cronológico de tales sucesos e investigando sus causas y trascendencia. Y tú sabes muy bien que el protagonista de la historia es el hombre. Y recordar que el padre de la historia es el gran griego llamado Heródoto. Entonces ya sabemos, la historia es una ciencia social que estudia el pasado para rescatar lo bueno y no podemos cometer los mismos errores. Hay formas para entender la historia, la sincronía y la diacronía. Si yo te he puesto esta imagen, quiere decir que sincronía es un eje, ¿no? Que se va a dar simultáneamente. Ya te he dicho, sincronía son los hechos históricos que ocurrieron en diferentes lugares, pero en un mismo tiempo. Acuérdate, en un mismo tiempo. Diferentes lugares, pero en un mismo tiempo. Profe, es el caso cuando surge la civilización mesopotámica. En el Perú estaba surgiendo una ciudadela llamada Caral, ¿no? Estaba el hombre de Huacapiedra, Cotosh. Se puede decir la formación de los horizontes en esa época.
Y sincrónica quiere decir que es un eje de sucesión, es un hecho que va a ocurrir, ¿no? Desde un inicio hasta un final. Quiere decir cronológicamente. Diacronía quiere decir una línea de tiempo que es prácticamente, si tú lo analizas, es un orden, ¿no? Mediante una línea de tiempo, y así vamos a aprender. Te expliqué. Época pre-inca, inca, conquista, virreinato, tiene una diacronía porque es mediante una línea de tiempo. Profe, de verdad que más o menos veo la sincronía y la diacronía. Te he puesto esta diapositiva. Dice, sincronía, análisis descriptivo. Estudia los fenómenos tal como están dispuestos en el eje de la simultaneidad. Estudia la relación entre los fenómenos coexistentes. Se puede decir en un tiempo congelado, diferentes lugares, sincronía, pero en un mismo tiempo. Diacronía. Estudia los fenómenos tal como están dispuestos en el eje de la sucesión temporal. Quiere decir que ellos necesitan un orden, y eso se da mediante una famosa línea de tiempo. Continuamos. Profe, mira, si tú observas esta imagen, te he puesto las edades de la historia, una línea de tiempo a nivel universal, la edad antigua, media, moderna y contemporánea. Acá te he puesto 3.500 años antes de Cristo. Puede ser 6.000, puede ser 4.000 años antes de Cristo. Quiere decir que acá va a aparecer la escritura con la primera civilización que se llama sumerios, acadios, babilónicos, hititas, forman la civilización llamada Caldea Siria, y así surge la civilización llamada Mesopotamia. Y la primera manifestación cultural es la escritura cuneiforme. Quiere decir que el hombre comienza a escribir, así se inicia la Edad Antigua. Y en la Edad Antigua, te he dicho, acá están las civilizaciones: Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, Fenicia, China, todas las civilizaciones del mundo antiguo. Y así va a terminar esta Edad Antigua en el año 476, cuando se da la caída del Imperio Romano de Occidente. A ver, hijo, ¿quién hizo caer Roma Occidental? Los reinos bárbaros, profe. Perfecto. ¿Pero qué reinos bárbaros? Acá estuvieron los érulos, con su líder llamado Odoacro, en el año 476, por lógica, después de Cristo. Se inicia la Edad Media. Acá surge la Edad Media con el famoso, los reinos bárbaros, ostrogodos, visigodos, anglosajones, bereberes, etiópidas, númidas. Acá aparece el feudalismo, la guerra de las cruzadas. Profe, se creía que la tierra era plana, por supuesto. Acá surge el amor a la religión católica, pero la Edad Media va a terminar en el año de 1453, cuando se da la caída del Imperio Romano de Oriente con su capital Constantinopla. Perfecto. Profe, otra preguntita, ¿quién hizo caer Roma Oriental? Te expliqué, te dije que esto lo hizo caer los turcos otomanos con su líder Mahomet II. A partir de eso se va a iniciar una edad moderna que se va a dar hasta el año de 1789. ¿Qué sucedió en la edad moderna? Los grandes descubrimientos geográficos, aparece el humanismo, la reforma, la contrarreforma, el renacimiento y los grandes descubrimientos. Hasta el año de 1789 que se da la Revolución Francesa. A ver, hijo, dime, ¿quién era el rey de Francia? Luis 16. Perfecto. Y a partir de eso una nueva edad llamada contemporánea, que acá surgieron la Primera, la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. ¿Cuántas edades? Edad antigua, media, moderna y contemporánea. Profe, pero usted me enseñó una nueva edad. Sí, una edad que se llama espacial, que en las clases presenciales te la voy a demostrar cómo se inició y por qué le dicen la edad espacial. Continuamos. Profe, las fuentes de la historia. ¿Qué nos permiten las fuentes de la historia? Como te dije, una fuente es el elemento material y inmaterial dejado por el hombre. Gracias a las fuentes, nosotros podemos clasificar la historia. Hay dos tipos de fuentes. Se pueden clasificar con su relación temporal con el pasado, ¿ya? Y se clasifican según su grado de información. Según su temporal o su relación temporal con el pasado, hay fuentes primarias, ya te expliqué, de primera mano. Son las más importantes, ¿no? Acuérdate, la carta de un soldado en la guerra con Chile. Las fuentes secundarias son las fuentes que los historiadores le utilizamos. Pueden ser libros, escritos, pueden ser formatos, ¿no? Que esas son fuentes secundarias de menor relevancia. Según su grado de información, hay fuentes orales. Acuérdate, orales. Tenemos leyendas, relatos. Fuentes materiales, los relatos arquitectónicos que nos han dejado, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí pueden estar cualquier manifestación cultural. Acá fuentes escritas. Las escritas, nosotros tenemos cartas, libros, audiovisuales.
no solo los videos y las películas, ¿no? También ahí están las fuentes digitales, que pueden ser los videos. Hay fuentes antroposomáticas, te dije, ¿no? Restos dejados, ¿no? De restos de huesos, de piel, incluso las uñas, fuentes antroposomáticas. Bueno, chicos, ahí está el repaso. Ahora, de las fuentes tenemos herramientas que nos ayudan a validar la historia. ¿Y cuáles son esas herramientas? Las ciencias auxiliares. Antes te dije que las ciencias auxiliares tiene una descripción. La geografía indica el lugar, el espacio de los hechos históricos. No es igual que la geología. La geología es la forma de la tierra. La geografía es los hechos, indica el lugar, el espacio. Geología es la formación. Cronología ubica el acontecimiento histórico en el tiempo. Dice que la geografía y la cronología son los ojos de la historia, acuérdate. Antropología estudia al hombre como una especie zoológica. Etnografía clasifica y descubre las razas humanas. Etnología se encarga de estudio de cada raza en particular. Paleontología estudia los restos fósiles de animales y vegetales, incluso restos fósiles, claro, humanos también. Epigrafía estudia las inscripciones de los monumentos. Paleografía estudia y describe las escrituras antiguas. Heráldica estudia la historia de los escudos y emblemas. Arqueología estudia las sociedades antiguas a partir de sus restos materiales. Numismática se ocupa del estudio de las monedas y medallas. Diplomática se encarga del estudio de los documentos oficiales. El folclore estudia la cultura popular y la genealogía estudia el linaje. Bueno, chicos, ya sabemos que son fuentes y ya sabemos que son ciencias auxiliares. Fuentes, acuérdate, elemento material y inmaterial dejado por el hombre. Ciencias auxiliares, herramientas que nos ayudan a validar la historia, herramientas. A ver, vamos a practicar. Si tú te das cuenta, acá tenemos imágenes. En estas imágenes te he puesto ahí la ciencia auxiliar y la imagen. Geografía, la descripción donde sucedieron los hechos importantes. Profe, cronología, el tiempo, los hechos históricos que ocurrieron a través desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. Profe, veo la bandera, acá está el perucito, la vexilología. Acuérdate, estudia la vexilología, estudia las banderas, ¿no es cierto? Los pendones también. Profe, he visto un escudo por acá. ¿Quién se encarga? La heráldica. Profe, he visto acá inmediatamente la epigrafía, las inscripciones en los monumentos. Ahí está la epigrafía. Bueno, chicos, profe, acá hay unas medallas, que es la numismática. Esta imagen te va a ayudar inmediatamente a clasificar las verdaderas ciencias auxiliares. ¿Te has dado cuenta, no? Ahí están todo lo que inmediatamente se ha dado. A ver, mira, dice, vamos a practicar las ciencias auxiliares. A ver, hijo, dime. Las pirámides de Egipto, cuarta dinastía, Keops, Kefren y Miserino. ¿Qué ciencia auxiliar sería? Piensa, ¿qué ciencia auxiliar? Ya sabes. Fácil, profe, la arqueología. Perfecto. Vamos, alumno Mendel, tú sabes, aparecieron las medallas, los medallones. ¿Quién se encarga de estudiar qué ciencia auxiliar? A ver, un segundo. Ahí está, sabes, la numismática. Siguiente imagen, ahí está, la evolución. Cómo el hombre ha comenzado a evolucionar, pero desde sus restos, desde su origen. Entonces, ¿quién se encarga? La antropología. Seguimos ahí. Mira, date cuenta, es una línea de tiempo. Los ojos de la historia junto con la geografía. ¿A qué estamos hablando? La cronología. Seguimos practicando, alumno Mendel. Dice la imagen acá. Profe, se ve un poco confuso. La población está dividida. Tanta población. ¿Cómo se llama la ciencia auxiliar que estudia la población? La demografía. Otra imagen, un escudo espectacular. Ahí está. ¿Quién se encarga de los escudos? La heráldica. Perfecto. A ver esta, tú puedes. Profe, son escrituras. Claro. ¿Y quién se encarga del estudio de la escritura antigua? La paleografía. Miramos ahí está acá. Pregunta UNSA, siempre viene. Los sellos. A ver, dime, tú puedes. 3, 2, 1, dime. Alumno Mendel. Profe. Sigilografía. Bueno, si hemos hecho este repaso es para que tú te des cuenta de que es fácil aprender la historia. Ahora lo hemos hecho con imágenes. Ante todo, me despido, hijos. Esto es un repaso. Muchísimas gracias.
el que les habla, el que les ha transmitido esta imagen. Ahí está mi nombre, soy el profesor Luis Mendoza Manzano, del área de historia de la Corporación Educativa Mendel. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias y nos veremos hasta la próxima clase. Bye.